poderosamente. ¿Cuántos lo bendicen? Diga conmigo, Pastor Alex, te bendecimos como hombre de Dios. Sea tu voz como trompeta, tu corazón tierno para el Señor. Anhelamos la palabra. Gracias, Papito Santo, en nombre de Jesús. Dios te bendiga, hijito. Gracias a los hermanos, Señor les bendiga. Muchas gracias. Estamos viviendo, como decíamos, un tiempo hermoso, un tiempo bello en la presencia del Señor, donde creemos que Dios está hablando a nuestros corazones. Y me quedo con el lema, el rema que el Señor le ha dado a mi apóstol, que estamos viviendo tiempos de revelación. Amén. Y Dios se revela de muchas maneras. Dice que la palabra que el Señor nos ha hablado de muchas maneras, y en ese tiempo precisamente nos hablaba por su Hijo. Entonces ahora quiero que el Señor pueda hablar a nuestras vidas y bendecirnos en esta hora. Vamos a levantar una oración, ahí ponga su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por el tiempo que nos permite estar hoy, Señor, un día más importante, especial, Dios mío, en tu presencia, en el cual queremos, Señor, que la palabra fluya, Dios mío, como manantial de vida sobre nuestras vidas, Dios. Nosotros disponemos nuestras vidas, Señor, nuestra tierra, para recibir la lluvia de palabra, de bendición, Señor, y así nuestra tierra, aunque esté seca, aunque esté árida, o como esté, Señor, en la condición que se encuentre, pueda ser, Señor, bendecida, humedecida para toda buena semilla, para toda buena siembra, para toda buena palabra, Dios mío. Padre, nos disponemos en tus manos, Señor, bajo una unción apostólica, bajo una unción profética, bajo una unción magistral, pastoral, aún evangelística, Dios, para bendecir la casa de Dios, para bendecir tu pueblo, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice, amén. El tema que el Señor me ha dado tiene que ver, yo sé que hay problema acá, pero bueno, si sale, sale. Tiene que ver con la revelación de la palabra profética de Dios. ¿Cuántos creen o saben que la palabra de Dios tiene que ser revelada? Amén. Tiene que ser revelada. Hay un texto que dice que cuando el Señor se le manifiesta a Jeremías, le dice lo siguiente: antes que te formases en el vientre de tu madre, te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué. ¿Y qué dijo Jeremías? ¿Se recuerda? Ya no me hagan quedar mal, porque estamos saliendo a todo Chile, al mundo. ¿Qué dijo? No tengo palabra porque soy niño. Entonces, cuando analizamos ese texto de que no tengo palabra porque soy niño, la palabra niño viene de 8 palabras hebreas. Y la palabra que ocupa Jeremías en ese párrafo dice, yo soy Nahar. Y Nahar es un joven, es un niño que se vale por sí mismo, no es Jaled, recién nacido, no es un gamul, un destetado. Dice, yo soy Nahar, se contradice. Soy alguien que se vale por sí mismo, pero no tengo palabra, no tengo voz. ¿Cómo voy a ser profeta tuyo? Entonces, analizando ese tema de condición de niño o de joven, porque el último es Bachur. Y ya en Bachur, ya no solamente te alimentan para alimentarte y nutrirte, sino que te alimentan para la guerra, te alimentan para la batalla. Entonces, viendo ese cuadro, conforme al crecimiento del niño es su alimentación. A un bebé, hay bebé acá, ahí tenemos un bebito, o allá está, no le podemos dar un porotos con rienda. ¿Pero a quién le gustan los porotos con rienda? A usted sí se lo podemos dar, con cebollita en escabeche, longaniza, un pedacito, una chuletita de chancho, un bistec. Está rico, ¿no? Con un pebrecito. ¿Ah? Entonces, mire, al jaled se le da leche. Al gamul ya se le desteta, se le despecha y se le da alimento. A un nahar se le da otro tipo de alimento. Y a un bashur ya se le entregan herramientas.
¿Qué quiero decir con esto en este día? Que conforme al crecimiento que usted y yo tengamos, es la palabra que va a recibir usted. Conforme, dígale al que está al lado suyo, conforme al crecimiento, es lo que te van a hablar en este día. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que usted y yo tenemos? Es crecer. ¿Cierto? Hermano mío, soy pastor de la iglesia más hermosa. Bueno, los hijos para uno siempre son los más lindos. ¿Cierto? Para mi apóstol son ustedes. Estamos ahí pastoreando en la comuna de Cerro Navia, sector poniente. Y uno conoce a sus hijos. Y a veces pensamos que el tiempo tiene que ver con años. Y no es así. Tiene que ver con madurez. Conocemos gente que lleva 30 años, 40 años en la iglesia y no crecen. ¿O no, siervo? ¿Cierto? Y nosotros tenemos un dicho, ayer nos reíamos con el apóstol porque hay gente que se condorea, que comete errores y dicen, si sabían cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿Cierto? Y llevan años, pero no crecen. Pero hay una generación, aleluya, que Dios está levantando, que no se están conformando con el calostro ni con la leche. Se están conformando con palabras, están buscando a Dios, están buscando su presencia y conforme a la búsqueda, conforme a lo que están anhelando, conforme a lo que están creciendo, el Señor los está alimentando y están entrando en un tiempo de aceleración, de crecimiento y conforme a lo que están creciendo, Dios les está dando palabra, les está alimentando y va a ser una generación de Bachur preparados para la guerra. Levante la mano conmigo y diga, Señor, quiero crecer. Porque conforme al crecimiento, es la palabra que me vas a alimentar. Amén. Jeremías, no digas que eres nada. La palabra no le ha sido revelada. Entonces, poniendo esa base, quiero que vaya conmigo a la escritura. Esto ya no funcionó, no me concentro más en esto. Primera de Samuel 3, verso 1. Vaya conmigo. Primera de Samuel 3, verso 1. Y quiero compartir con usted por qué, Salvador, hijo, acompáñame, hijo. ¿Por qué la palabra de Dios no es revelada? ¿Está conmigo? ¿Por qué la palabra de Dios? Dígale que está al lado suyo. ¿Sabías que la palabra de Dios no puede ser revelada? Hay acontecimientos. Entonces, en el libro de Samuel, capítulo 3, verso 1, lo leo, dice, el joven Samuel ministraba ¿a quién? A Jehová en presencia de Elí. Y escuche lo que dice acá, porque esto es triste. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Yo cuando leo este texto digo, algo no está bien, porque mi Dios no es escaso. Algo no está sucediendo porque Dios no es escaso. La Biblia me enseña que en la casa del Padre hay abundancia de pan. Aún el perdido tenía noción y conocimiento en una necesidad, vuelve en sí y dice, en la casa del Padre hay abundancia de pan. El Padre todo lo que hace en abundancia, abriré ventanas en los cielos y te bendeciré hasta que sobreabunde. Entonces, ¿por qué dice la Escritura, hermano? ¿Por qué el narrador escribe que hay escasez? ¿Usted ha tenido escasez? Yo digo esto, hermano mío. Cuando la escasez es por un tiempo, Dios tiene que probar y ver dónde están sus hijos, dónde está su fe, dónde están sus convicciones, dónde está lo que un día profetizó, declaró o prometió. Dios nos hace vivir cada palabra y cada promesa que sale de nuestra boca. Pero cuando la escasez se prolonga en el tiempo, puede ser que la prueba se haya transformado en maldición. Y ahí necesitamos oír la voz de Dios de por qué manera hay escasez.
Dios no es escaso. Dígale que está al lado suyo. Dios no es escaso. Todo lo que Dios hace es en abundancia y es bueno. Entonces nos encontramos en este párrafo que Dios tiene poder en todas las cosas. En la única área que el poder de Dios se es ilimitado, escuche esto, es en la voluntad de los hombres. Dios tiene poder sobre todas las cosas, autoridad sobre todas las cosas. En la única área que el poder de Dios o la voluntad de Dios o lo que Dios quiera hacer se ve de alguna manera limitado, trancado, es en la voluntad de los hombres. Necesita Dios que estemos en el orden que Él ha diseñado para bendecirnos. Y cuando no se da ese orden, Dios hace esto. No dice que no había palabra. No dice que no había visión. Otra traducción dice que no había palabra profética. No había profecía. Sino que era escaso. Y no era con frecuencia. Entonces, analizando aquello, yo quiero que nosotros a través del tema podamos ver qué ocurría en el tiempo de Samuel. Usted es predicador y muy probable que ya lo sepa. Pero vamos analizando. Mire lo que dice. Hay enemigos que se levantan en contra de la revelación de la palabra. Lo voy a volver a repetir, porque es muy probable que usted esté viviendo un tiempo donde usted no esté escuchando a Dios, donde la voz de Dios no se está haciendo oír en su vida, donde la voz de Dios no se está haciendo oír en su familia, en su ministerio, en lo que Dios un día le prometió y como que la promesa quedó en el olvido, como quedó ahí guardada y usted dice, Dios no me ha vuelto a hablar. Entonces aquí hay un tema tremendo. Y una de las cosas que frena, hace que la palabra de Dios sea escasa, es la impiedad. 1 Samuel capítulo 2, verso 12. Quiero que vaya conmigo en la palabra. Ya que no tenemos pantalla, por favor vaya conmigo en la palabra para que no se quede sin ella. Dice, y los hijos de Elí eran hombres impíos, perversos, y no tenían conocimiento de Jehová. Dos cosas. Los hijos de Elí, los sacerdotes, los jóvenes, eran impíos, perversos. El Nuevo Testamento les llama hijos de Belial, hijos de maldición. Mire, y eran sacerdotes, el que tenía la responsabilidad de ministrar al pueblo, el que tenía la responsabilidad de hablar proféticamente al pueblo, el que tenía la responsabilidad de educar al pueblo, el que tenía la responsabilidad de suplir las necesidades a través de la presencia, a través de la palabra de Dios, era impío. Como en los tiempos de Jesús. Lucas lo hace como algo narrativo maravilloso. Dice, cuando Jesús se levantó, gobernaba Herodes, Antipas, Arquelao en el norte, Poncio Pilato en Jerusalén. Y en la parte religiosa, dice Lucas, Anás y Caifás. ¿Y quién eran Anás y Caifás? Saduceos, que no creían en la resurrección, en lo sobrenatural. Gente que estaba llamada a impartir lo sobrenatural. No creían. Gente en el tiempo de Samuel que estaba llamada al sacerdocio. La Biblia lo describe. Mire qué triste, hermano mío, que el Señor, que el Espíritu Santo describa a hombres de Dios que sirven en la casa de Dios, que sirven en el templo, que lo describa impío y sin conocimiento de Jehová. Una de las cosas que frena, que hace que la palabra de Dios es escasa, que no se hable, es la impiedad. Y cuando Dios quita la palabra, la voz de Dios, hermano mío, es terrible. Porque dice la Escritura que un pueblo sin profecía se desenfrena. No tiene freno, no tiene límite. Puede hacer mil cosas, se desenfrena. Cuando la palabra de Dios no es oída en una casa, cuando la palabra de Dios no es oída en una familia, en un hogar, no he oído en la misma vida de una persona, un hombre se desenfrena. Y el caso que estamos viendo, que por causa de la impiedad hubo desenfreno, porque lo que hacían estos jóvenes sacerdotes era algo terrible. No tenían temor por las cosas sagradas del Señor. Miren, entre nosotros que nos salga de acá, se acostaban con las mujeres en el templo.
fornicaban, adulteraban, impíos. Imagínese a Dios desde los cielos, desde su santo templo, donde Él es santo, y mire ese cuadro y lo examina y observa ahí Elí, sus hijos. Se siente imposibilitado, no puede hablar, a no ser que sea para juicio. Y aquí me viene a la mente lo que predicó el apóstol Mario. ¿Cómo está tu nivel de iniquidad? ¿Cómo está tu copa de iniquidad? ¿Quieres bendición sobre tu vida? Reduce tu nivel de iniquidad. ¿Se recuerda? Le pasó un vasito a nuestro amado pastor Raúl. El vaso, ¿se recuerda? ¿Cómo está su nivel de iniquidad? ¿Por qué? Porque Dios da tiempo para que nosotros nos arrepentamos. Y aquí en la impiedad, hermano mío, por causa de la impiedad, un pueblo de Dios no estaba escuchando la voz de Dios. Por causa de la impiedad no había manifestación profética, no había revelación profética, no había guía profética. Por causa de la impiedad no había bendición. Entonces Dios se cansa y dice: la copa ya rebalsó. Me cansé. No es justo que mi pueblo se quede sin palabra por causa de estos sacerdotes impíos. Me cansé. Le habla un profeta y dice: ve a la casa de Elí, decido matarlos. Decido matarlos. Y es más, si de ahora en adelante de lo que yo he soltado, dice el Señor, se quieren arrepentir de ahora, digo en este momento que yo me cansé. Ni holocausto ni sacrificio serán necesarios, serán posibles para yo cambiar mi postura. Los mato. Mire, ¿por qué? Porque el nivel de iniquidad subió y rebalsó. Rebalsó. Dios le habla a una de las iglesias, dile a Jezabel. ¿Dónde estaba Jezabel? ¿Dónde estaba Jezabel? Vamos, iglesia, ayúdeme. ¿Dónde estaba Jezabel en el tiempo de Juan? Cuando le habla a la iglesia en Apocalipsis, ¿dónde estaba Jezabel? En el templo. Era hermana. ¿Y qué le dice el Señor? Lleva a mis hijos a fornicar, lleva a mis hijos a adulterar. Y le he dado un tiempo para que se arrepienta. ¿Cómo está nuestro nivel de iniquidad? Pecamos y venimos. Yo creo que en un tiempo de gozo, hermano, todos queremos que Dios nos hable. Y Dios en este día va a hablar como ha venido hablando todo este tiempo. Pero dependerá de usted, de mí, cómo está mi vida con Él, cómo está mi nivel de iniquidad, para que Dios me hable, para que Dios me guíe. Mire, Dios le ama. Y hay cosas que están frenadas, palabras que están frenadas, direcciones que están frenadas, guías que están frenadas, estrategias que están frenadas simplemente por causa de la impiedad. Y Dios ha tenido que cerrar su boca, guardar silencio por causa de la impiedad. Hay bendiciones preparadas, guardadas, que Dios ha tenido que detener por causa de la impiedad. Y dice: no, tengo que hacerlo escaso. ¿Por qué escaso? Por la impiedad. Y mire lo que significa impiedad. Definámosla. Impiedad, opuesto a la piedad. Qué revelación, hermano. ¿Estamos fluyendo? Impiedad, opuesto a la piedad. Bueno, esa es la definición. Dios los bendiga. No va a quedar sin bendición, hermano. Opuesto, escuche, a la reverencia debida a Dios, no a la reverencia que usted y yo creemos. Porque nosotros decimos así: voy a la iglesia, me pego un buenos Dios, rico, llego el lunes, me pego mi pecadito, y me saqué un 7 el domingo, me saco un 1 el lunes, me da 4, paso. No. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? No todos.
¿Cuántos quieren que Dios le hable? Sea reverente. Sea temeroso. Dios le dijo a Moisés, te voy a llevar por un camino que tú no has andado. Quita el calzado de tus pies. ¿Y sabe que el calzado tiene que ver con tratos de negocio? Que antiguamente, que cuando se vendían las tierras, como no habían poderes escriturales, el calzado era testimonio de que yo le había vendido la tierra a alguien. Gabrielito, tengo un negocio, tengo una tierrita acá por Soronavia, ¿le interesa? ¿Ah? Son buenos, bueno. ¿Ah? ¿Le interesa? Pásame sus zapatos. Tome. Doy testimonio que le vendía a Gabrielito un terreno. Y cuando digan que de quién es el terreno, Gabrielito muestra el zapato, yo muestro el mío. Tenemos negocio. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? Te llevaré por un camino donde tú no has conocido, pero te quiero reverente, quiero tu tierra, quiero tu casa, quiero tu vida. Ya no vas a andar asesinando como que tú quieras hacerlo. Ahora lo vas a hacer conforme a mi propósito, conforme a mi palabra, porque te estoy pidiendo el calzado. ¿Está aquí? Desarmamos el negocio. Poca reverencia. No. Pero con relojes podemos. Este lo puso mi apóstol, así que ahí no hay negocio. ¿Está conmigo? Usted tiene que ser reverente, temeroso en las cosas del Señor. Y no solo en el templo, a donde usted vaya. Imagínese la irreverencia de estos sacerdotes. Hermanos míos, Dios no hablaba. Estaban en pecado, eran impíos, no tenían conocimiento. Y cuando hubo guerra con los filisteos, lo primero que hicieron es agarrar el arca. ¿Cómo agarráis el arca si no tenéis? Ay, ¿cómo lo digo? Si no calificáis. No tenían ningún temor en la condición, hermano. El arca de Dios era lo más cercano que tenía Israel a la presencia de Dios. Era lo más íntimo, donde se desataba la presencia, la chequina, la gloria de Dios. Era lo más íntimo. Y estos irreverentes la toman sin ninguna reverencia, sin ningún temor. Hay que estar perdido, hermano mío, para meterse en las cosas sagradas, para participar de las cosas sagradas, viviendo impíamente en irreverencia. Hay que estar perdido. Es una actitud rebelde que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios de una manera consciente. El impío es consciente. El impío es consciente. En contra de lo que se le debe como creador al Señor. La impiedad surge desde la soberbia. Salmo 75:4, Proverbio 21:4. Ahí usted la nota, no podemos desarrollarlos. Y los impíos se manifiestan de muchas maneras. Son deshonestos. Salmo 37:21. Son crueles. Proverbios 12:10. Son falsos. No estoy pasando lista, hermano. Éxodo 23:1. Son opresores. Job 24:6. Y escuche esto. Son perseguidores de los piadosos. Salmo 37:12 y 14. Son perseguidores de los piadosos. Lo primero que se oponen al conocimiento, son impíos. Segundo, no tienen conocimiento. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, verso 17. Vaya conmigo. ¿Lo tiene? Efesios 5, 17. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios, Pablo nos está diciendo que el no tener conocimiento te hace insensato.
¿Cómo define el Espíritu Santo a estos hijos de Elí? Impíos y sin conocimiento, o sea, insensatos. Y la insensatez, hermano mío, es una cosa muy grave. Dice la palabra en la parábola de las vírgenes, que hay vírgenes que se quedaron por su insensatez. Y eso es delicado, porque la insensatez no te hace pensar en la unción. Te hace caminar de manera natural y no considera el precio de la unción. ¿Está conmigo? El no tener conocimiento trae insensatez, y eso frena la voz de Dios. Y la insensatez no te hace pensar, no es valorada, no es importante la unción de Dios. La Biblia dice también: ¿a quién compararé a un hombre que edifica sobre una arena? A un hombre insensato, que cuando vienen los vientos, cuando vienen las tempestades, cuando viene el movimiento, ¿qué pasa con su casa? Se cae. Insensatez, falta de conocimiento. Miren la condición que estaban estos hijos de Elí: insensatez, edificando sobre la arena. Y aquí ya me voy más profundo, porque Pablo le dice a las Gálatas: ¡oh Gálatas! Falta de conocimiento. Le dice: ¿quién los engañó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? Si vosotros caminabais bien. Entonces aquí me abre un cuadro muy amplio, hermano mío, espiritual, porque cuando no hay conocimiento de Dios, hay hechicería del diablo, que el Señor lo reprenda. Cuando no hay conocimiento de Dios, en el estado de insensatez, el hombre cae bajo la brujería, el engaño del enemigo. Por eso nos encontramos con tantos cristianos engañados, que decidieron vivir impíamente, que decidieron vivir en la insensatez. Dios sacó su palabra, sacó su voz, fueron dados al desenfreno y ya son hechizados, embrujados por el enemigo. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? ¿Cómo está su corazón? Porque en querer, hermano, y pedir no hay engaño. Pero Dios tiene su diseño. Él no compromete su palabra. No deposita su gracia en cualquier cosa. Debemos estar a la altura. Debemos estar a la medida de reverencia, hermano. Oh Gálatas insensatos, ¿por qué decaíste? Si vosotros caminabais bien. Mire su caminar. El apóstol Mario nos trajo una palabra poderosa al examinarnos. Depende de lo que nosotros nos examinemos, es la bendición que viene. Y nos dijo con vehemencia, como bajo una unción de guerra espiritual poderosa, nos dijo así: baja tu nivel de iniquidad para que Dios te bendiga. Y hoy Dios vuelve a confirmar diciendo: de la manera que vivimos es lo que recibimos de Dios. Amén. Avanzamos. Usted ya empieza a darse cuenta que por qué Dios se hace escasa, por qué la voz de Dios se hace escasa, por qué la palabra de Dios no puede ser revelada, no puede ser manifestada. Y mire lo que me encontré acá. 1 Samuel 4:19. Quiero que vaya conmigo al texto, porque aquí profundizamos un poquito más. ¿Por qué la voz de Dios no es escuchada? ¿Lo tiene? 1 Samuel 4:19. Dice: y su nuera, ya el arca había sido tomada. Ya el arca había sido tomada. Los hijos de Elí ya habían sido muertos. Elí, cuando escuchó la noticia, ya había sido desnucado. Es el contexto del texto. Y dice que la nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada. Miren la noticia. Y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y dice la escritura que cuando está dando a luz, en ese estado de muerte,
en ese estado de insensatez, en ese estado de impiedad, en ese estado donde Dios cerró su boca, en ese estado donde no hay palabra profética. Dice que nació un niño y al niño le pusieron por nombre Icabod, sin gloria. Qué triste, hermano, que cuando lo llamaban, todo el mundo iba a preguntar por qué se llama sin gloria, porque el abuelo, el papá hicieron cosas. E imagínense con lo que cargaba el niño, lo que decía nuestro apóstol, cómo cargamos la iniquidad de nuestros abuelos, nuestros ancestros, cosas que ni siquiera somos culpables. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que cuando no vivimos en un estado de sensatez, cuando no estamos escuchando la palabra de Dios, cuando no estamos en el conocimiento profético donde Dios habla diariamente, donde nos arrancamos de la presencia de Dios, nuestras generaciones pueden ser maldecidas. Somos responsables por lo que está puesto aquí en nuestros lomos. Yo me gozaba cuando mi apóstol decía ayer, mi abuelita, mi papá, yo, mi hijo, mi nieto. ¿Por qué se da eso? Porque hay una generación que está siendo reverente, una generación que está diciendo, quiero oír tu voz, quiero escuchar tu palabra, quiero que tú me guíes, quiero que tu voz sea aquella que calme, que limpie, que dé pasos por mí. Si le va a dar de él, es fuerte. ¿Cuántos tienen hijos? Levante su mano. Menores de 12 años. Manténgala arriba. Le voy a decir algo a usted. Es justo que el chiquitito cargue por las malas decisiones suyas. Es justo que el chiquitito cargue por lo que usted hace escondido. No es justo, pues, hermano mío. Perdóneme la autoridad. No es justo. Arrepiéntase mientras le queda espacio en la copa. Arrepiéntase mientras le queda espacio en la copa. Porque si la copa se rebalsa, la cosa se complica. Icabod. ¿A quién le gustaría que a sus hijos le dijeran Icabod? Pero si mire un texto, un paralelo. Cuando Jacob ve que Raquel, está dando a luz y está naciendo su último hijo. Y Raquel está ahí dando a luz y está muriendo, está desfalleciendo y dice, se llamará Benoni, hijo del sufrimiento. Y Jacob se para y dice, no, Dios ya me cambió el nombre a mí. Yo ya no soy un engañador, yo ya no soy un perverso. Dios me ha transformado, tuve mi peniel, aprendí a escuchar la voz de Dios, tengo revelación. Mi hijo no será un hijo de sufrimiento, se llamará Benjamín, hijo de mi mano derecha, aquel que estará a mi lado, aquel que estará conmigo. Esto no es un hombre que escucha a Dios, esto no es un hombre que tiene revelación de Dios. No se llamará hijo del sufrimiento, se llamará Benjamín, hijo de mi mano derecha. Aquí no hubo nadie con revelación que le pudiera cambiar el nombre. Y se maldijo un niño, una generación. Simplemente porque no se escuchó la voz de Dios. No había, mire, se lo digo así de esta manera. No había un vaso hasta ese momento. No había un vaso donde Dios podría depositar su voz. Me encontré que Fines viene de una palabra hebrea. Y aquí, hermano mío, se pone bueno. Fines, el hijo de Elí, viene de una palabra hebrea, de aquel que está dando a luz. Viene de una palabra hebrea que significa, que es Pinekjas, P-I-N-E-K-J-A-S, Pinekjas, que significa
boca de serpiente. ¿Aló? El que está llamado a sacerdote, cuando no tiene la palabra de Dios, el dabar de Dios en su boca, se transforma en un boca de serpiente. ¿Y qué tienen los serpientes en la boca? ¿Y qué hace el veneno? Maldice. Vamos pelando. Conversé con un joven hace unas 2 semanas atrás que está teniendo problemas en otra iglesia y que su pastor le dijo: eso ocurre allá en Cerro Navia, hermano, acá no ocurre. Ya, dime si te vas a quedarte aquí en la iglesia o no, si no, para entregarte a Satanás. Boca de serpiente. Pero pastor, un profeta de Dios se puede transformar en un boca de serpiente si se cae en desenfreno, si cae en impiedad, si cae en insensatez. Sí. Balaam era profeta de Dios, escuchaba a Dios. ¿Qué le dijo Balac? Maldíceme a Israel. ¿Qué dijo Balaam como buen profeta de Dios? Voy a consultar a Jehová. Buen profeta, por hermano mío. No dio respuesta al tiro. El profeta tiene que ser prudente. Y cuando el Señor le hable, diga lo que Dios le hable. Ve y dile a Roberto que el Señor lo ama. El pastor Roberto dice al Señor que le ama. Y le tiene un auto, una casa. Y le tiene esto. ¿Qué le dijo el Dios? Que lo amaba. ¿Para qué le pone más? ¿No echa a perder la profecía? ¿Qué necesitaba él? Escuchar que Dios lo amaba. ¿Para qué le pone A? Si Dios le dijo de la A hasta la C, no habla hasta la Z. Cuidado. ¿Ve que a la carne le gusta el show? Es que si no hablo, pastor, es que no me venga con cosas, hermano mío, yo fluyo lo profético, no me venga con cosas que... Hay palabras que están guardadas. Ayer le pasé una palabra a mi pastora. Le entregué una palabra a mi pastora de lo que Dios me había hablado cuando nos visitó hace un mes atrás. Calladita estaba acá. Si el don está sujeto al profeta. Algunos se enojan porque uno como pastor no hace lo que ellos dicen. Si la función del profeta es escuchar y declarar, que se cumpla, es función del pastor o del apóstol. Mientras usted lo entienda eso, usted anda en sanidad y no anda en amargura. Aquí no se escucha la voz de Dios. No me hicieron caso. ¿A usted? No, hermano mío. Los tiempos son de Dios. Usted escuchó y dijo, se acabó, su labor se terminó. Que se cumpla, es función del apóstol o del pastor. Amén. Balaam, voy a escuchar a Dios. Sabio Balaam. Y Dios le dijo, no maldiga lo que yo he bendecido. Buen profeta de Dios, dijo lo mismo, no le agregó nada. Balac, Dios no va a maldecir lo que él ha bendecido. Y Balac le dice, pero yo te tengo una ofrendita, un billetito. Y Balaam, hermano mío, se le dieron vuelta los ojos, porque era impío, era insensato, y se empezó a contaminar, y dijo esto, voy a ir a preguntar qué me dice de nuevo. ¿Qué tenía que ir a preguntar de nuevo si Dios ya le había dicho? ¿Qué lo movió? La insensatez. En él tener conocimiento de Dios. Insensatez. Y es triste porque es reconocido como profeta, pero Josué capítulo 13 dice, recordaos de Balaam, el adivino. ¿Aló? Usted sabe que la profecía camina por una línea muy delgada. Cuando el profeta no tiene palabra, calle. Cuando empieza a profetizar sin palabras, cae en la adivinación. Y ahí necesita liberación. Porque no bendice al pueblo, embruja.
La profecía bendice, consuela, edifica, exhorta. La brujería, la palabra adivinación embruja, adivinación embruja. Por eso cuando escuchaba a mi apóstol ayer, yo si va a hablar de parte de Dios, hable, si no, calle. Ve que a los profetas también los pone mudos. Amén. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? ¿Cuántos quieren revelación? ¿Cuántos quieren que el cielo se abre y hay una palabra de Dios sobre su vida, donde usted pueda caminar, usted, su esposa, sus hijos, su familia? ¿Cuántos lo quieren? Ya conoce, cuide su boca. Boca de serpiente. Fines. Pero como somos predicadores de buenas noticias, traigo buenas noticias. Porque la atmósfera que había aún había alcanzado a un jovencito que no se contaminó. 1 Samuel 3:7 dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová. ¿Y dónde dormía Samuel? En el templo, mirando el arca. ¿Está conmigo? ¿Dónde dormía Samuel? En el templo, mirando el arca. Y aún en esa condición dice que la palabra de Dios no le había sido revelada. La atmósfera que había, hermano, había alcanzado a él. Pero ¿cuántos creen que Dios está cambiando las atmósferas? Por causa de un ungido, por causa de un hombre de Dios, Dios cambiará la atmósfera. Dios retribuirá, hermano mío, lo que no se habló. A causa de un ungido, a causa de un hombre temeroso, a causa de un hombre que mire el arca, a causa de un hombre que le gusta dormir en el templo, le gusta estar en la casa del Señor. Dios cambia los propósitos, Dios cambia los tiempos. Mire, escuche. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes, Dios es maravilloso, no deja a su pueblo sin luz. Puede escasear, pero no lo deja sin luz. Y antes que la lámpara de Dios fue apagada, le llama. Yo he entendido que mientras haya un ungido en un lugar, hay esperanza para el pueblo. Mientras haya un hombre ungido, una mujer ungida que camine en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, en el temor de Dios, en la reverencia de Dios, hay esperanza para la familia, para nuestros hijos, para nuestros jóvenes y todo aquel que el Señor llamase. Por eso, hermano mío, cuando muere Saúl, Señor se desespera. Cuando destituye a Saúl, cuando lo destituye y queda como antiungido, el Señor se desespera. ¿Se desespera por qué? Porque no puede faltar ungido en un pueblo. Mire el libro de los jueces, moría el ungido, se pervertían todos. Tenía que levantar un nuevo ungido, se moría ese ungido, se pervertía. Mientras haya ungido. Por eso los ministros debemos estar más ungidos que nunca en el tiempo que estamos viviendo. Debemos estar en la revelación, en la palabra, en el temor, en la búsqueda. ¿Por qué? Porque hay un pueblo. Hay hijos, hay niños. ¿Dicen amén los ungidos? Antes que se apague la lámpara. Imagínense con el pecado de los hijos, con el juicio de Dios, cómo estaba esa lámpara. Pero el Señor, en su infinita misericordia, no deja a su pueblo sin luz. En su infinita misericordia y conforme a los juicios que Él otorga, no deja a su pueblo sin luz. No deja a su pueblo sin una palabra. No deja un pueblo, siempre tiene un remanente, siempre tiene un muchachito que haga lo correcto, siempre tiene alguien ahí guardadito, que haga conforme al corazón de Él, que sea temeroso, que le gusten las cosas de Dios, que no se contamina. Y dice que se le revela. Antes que la lámpara se apague, habrá palabra de Dios. Si le va a dar, hermano.
Y en un estado de escasez, en un estado donde no había palabra, miren lo que ocurrió. Samuel 3:10. Mire lo que ocurrió. Mire cómo empieza el verso. Quiero que lo lea conmigo. ¿Lo tiene ahí? Por favor, léalo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Quién vino? ¿Quién vino? ¿Quién va a venir? No había estado. Había escasez, no había profecía, no había alabar, no había palabra. Pero cuando Dios ordena todo y ve a un muchacho, ve a una mujer, ve a un hombre que tiene temor de Dios, Dios viene. Le basta uno. Tú eres ese uno. Para tu familia, para tu región, para tu nación, tú eres ese uno. Te lo digo así. Afuera hay drogadictos, por ahí está nuestro hermano Gustavo. Afuera hay matrimonios que se están separando. Afuera hay gente que se está perdiendo. ¿Y sabe lo que están esperando a él? Ellos están esperando que uno de nosotros se alinee. Porque si uno de nosotros se alinea arriba, Sandará Basaya, hay esperanza para ellos. Si uno de nosotros se alinea con el Señor, hay esperanza para ellos. Gloria a Dios. Hay esperanza para tu hijo, para tu hija, para tu familia, para tus nietos, para lo cuanto el Señor te dé. Si te alineas, hay esperanza. Vino Jehová, no había venido. No había estado, no se había presentado y vino. Y no solo vino, sino que se provoca un quiebre, se rompe el cielo en el mundo espiritual, se abre una brecha, se estremece como Isaías decía, oh Señor, si tan solo los cielos se rompiesen. Se rompió el cielo y dice que descendió Jehová. Y no solamente descendió, sino que su voz se empezó a oír como nunca antes había oído. Su palabra se empezó a escuchar como nunca antes había escuchado. Empezó a llamar a hombres como nunca antes había oído. Samuel. Hay algunos que el Señor los está llamando y se andan arrancando. Samuel. Y mire lo que responde Samuel. Ya había ido 2 veces a donde Elí. Y Elí ya, por lo menos tenía instrucción. Le mostró el diseño. Habla Jehová, que tu siervo oye. Entonces Samuel dijo, habla lo que no se había escuchado. Lo que no se había oído. Samuel dijo, habla. ¿Por qué? Tu siervo oye. ¿Quién es el que oye? José Manuel nos bendecía ayer. Linda palabra, José Manuel. Linda palabra. El siervo obedece, el hijo ama. Ahí está, ¿cierto? Honra. Dice que el siervo oye. Y me puse a buscar de dónde viene la palabra siervo. Y viene de una raíz hebrea que es abad. A-B-A-D, abad. Y significa el que honra, el que está sujeto, el que tiene servicio, el que adora, el que labra la tierra. ¿Quién es aquel que oye la voz de Dios? ¿A quién es el que le revela la voz de Dios? ¿Quién va a estar bajo una unción profética? ¿Quién va a estar escuchando la palabra de Dios? ¿A quién el Señor le va a dar una atmósfera profética que donde vaya bendiga, liberte, sane, restaure, bendiga, donde vaya sus pies bendiga? Aquel que tiene honra, aquel que tiene adoración, aquel que tiene servicio, aquel que tiene sujeto y aquel que está dispuesto a meterle a la tierra, a trabajar en la tierra, aquel que no es cómodo. A este le revelan la palabra de Dios, a este le imparten unción profética. Y es lo que el Señor ha venido a hacer en este día.
Pero las cosas de Dios son en su diseño. No es que aquí palabra de Dios para el que quiera. No. El que tiene honra. El que no vive en impiedad. El que no está en insensatez. El que no tiene boca de serpiente. El que tiene honra. El que tiene adoración. A mí me bendice mucho David. Dios le reveló todo. Salmo 22 le reveló la crucifixión 1000 años antes. Salmo 110 le revela la ascensión. David dice esto, hermano mío: el Señor cabalga sobre querubines, vuela a través de las alas del viento. Yo no lo he visto nunca, hermano mío, yo quisiera verlo. Pero el adorador tiene palabra de Dios. El adorador tiene voz profética. El servidor también. Habla Jehová, que tu siervo oye. ¿Qué necesitamos en este tiempo? Oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios. Repita conmigo: oír la voz de Dios. Oír la voz. Vamos, vamos, dígalo. Oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a decirle: Señor, necesito tu voz? Si no me hablas, me desenfreno. Caigo en insensatez, en impiedad, necesito tu voz. Me quedan 10 minutos, según mi hora. La novia, Cantares 2:8, la voz de mi amado. Y aquí viene la novia, conoce la voz, está relacionada con la voz de su Señor. La voz de mi amado no es extraña para ella. Ella la conoce, sabe cuál es su voz. He aquí viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. El apóstol Pablo, hermano mío, después de vivir como Saulo en el legalismo, creyendo que hacía lo correcto para Dios, una voz lo cambió. Y dice Hechos capítulo 9, y cayendo a tierra oyó una voz. Lo que va a transformar tu vida en la voz que escuches. Te lo digo así, así, escúchame. El resultado de tus obras dependerá de la voz que escuches. Te lo vuelvo a decir. El resultado de tus obras dependerá de la voz que escuches. ¿Qué oyó Pablo? Había oído su corazón, había oído su legalismo, había oído su celo, porque él decía que por celo hacía las cosas. Pero cuando escuchó la voz de Dios, cuando se le reveló la voz de Dios, como se le va a revelar a los que estamos acá hoy día, cayó a tierra, se le quitó el orgullo, ya no iba para donde quería, sino que dijo: ¿qué quieres que yo haga? Siervo, avanza. Este me gusta mucho. Daniel tenía una particularidad, profeta de Dios, que cuando se postraba y venía la presencia de Dios, él empezaba a temblar. Quizás por reverencia, bueno, la palabra dice que la presencia de Jehová tiembla la tierra. Empezaba a temblar. Un hombre temeroso, un hombre que no le importó estar en Babilonia, un hombre que dice la palabra que decidió y propuso en su corazón no contaminarse. Aquel que propone no contaminarse, le desatan la voz de Dios. ¿Ve que no se transforma en impío? Como decía la palabra. Pero mire este párrafo que está aquí en Daniel capítulo 9, versos 22 y 23. Escucha, porque aquí esto es maravilloso. Y me hizo entender, dice Daniel, está hablando de un encuentro que tuvo con el ángel Gabriel, y habló conmigo. El adorador tiene voz de Dios, diciendo: he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Cuántos lo creen? Al principio de tus ruegos
fue dada la orden. Mire lo que le dice el ángel. Y yo he venido para enseñártela. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque escuché arriba en el cielo acerca de ti. Y yo vengo a darte la revelación. Porque arriba el Padre dijo en secreto que tú eres muy amado. Yo doy cualquier cosa. Cualquier cosa. Honra, honor, crecimiento, multiplicación, cualquier cosa. Si el Padre se refiere así de mí. Que se escuche en el cielo que aquí en la tierra un hombre que padeció en Babilonia, que estuvo en cautiverio, que se guardó, y que el cielo diga: eres muy amado. Por eso he venido a hablarte. Por eso se te está revelando. Por eso he venido a darte entendimiento. Por eso he venido a darte sabiduría. Porque la palabra revelada se desata en los que son muy amados. ¿Dónde está el amado? ¿Dónde están los amados del Señor? Levante su mano, hermano, créalo. Usted es el amado del Señor, la amada del Señor. A los amados del Señor le tiene palabra. Termino con esto. Apocalipsis 1:10 al 11. Juan, cautivo, pensando y diciendo: se acabó mi función ministerial. He predicado el Evangelio, he hablado, he conocido al Señor. Pero dice que en medio de ese cautiverio, de esa cárcel, dice que él no dejaba de estar en el Espíritu porque era adorador y era profeta del Señor, apóstol también, evangelista también. Pablo, San Juan. Y dice el verso 10, capítulo 1, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz que decía: yo soy el Alfa, la Omega, el principio, el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia. Y empieza a definir cada una de las iglesias. Pero quiero enfocarme que oyó una voz. Y esa voz, escuche esto porque esto es profundo. Porque si no hubiese habido un vaso dispuesto a oír la voz de Dios, nos quedamos sin revelación del Apocalipsis. Nos quedamos sin revelación. Si no hubiera habido un vaso, gloria a Dios porque lo hubo. Y tenemos la revelación. ¿Sabe lo que quiero hacer en esta mañana? Conforme a lo que el Señor nos ha hablado, que en nosotros pueda haber un desesperar por oír la voz de Dios. La voz de Dios no viene como oferta del día. La voz de Dios se atrae. Se atrae. Y conforme a lo que enseñamos hoy, es un diseño. Hay mucho más en lo que Dios puso en el corazón para hablarle el día de hoy. Póngase de pie. Yo no sé cómo está tu vida. Solo sé que necesitas oír la voz de Dios. Y vamos a orar. Es más, quiero que escucharte orar. Que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh gran Dios. Que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh gran Dios.
que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios. ¿Me puede acompañar alguien de las voces? Que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios. Que se abra el cielo. Aleluya. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios. Empieza a clamar por la voz de Dios. Dile, Señor, yo te quiero oír. Yo quiero que el cielo se abra, que tu presencia desciende.